ofrenda conocida para agradar a Dios. Génesis 4:3. En Génesis 4:3 dice, aconteció después de un tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ella. Y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Vamos a detenernos ahí porque es muy importante cómo el Señor vio. Él vio primero a Abel y después vio su ofrenda. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero ¿por qué no vio con agrado la ofrenda de Caín? Y aun cuando puede ser algo que usted ya ha leído o usted conoce a la luz de la palabra, tenemos que recordar de que Abel le puso todo su amor. Abel le dio lo mejor que él tenía al Señor. Pasaste el slide. Dice, cuando dice que Dios miró, esa palabra mirar viene del hebreo que significa volteó. ¿Qué quiere decir? Que esa ofrenda que Abel le presentó al Señor hizo que el Señor volteara a ver a Abel. Y aquí, recordando lo que mencioné al inicio, que no habla de una cantidad, es su corazón, es cómo se lo dio. No sé si a usted le ha pasado que cuando alguien le lleva un regalo o le da algo, usted siente con cuánto cariño se lo dio, ¿verdad? Usted puede percibir si esa persona se lo está dando porque se lo trajo o porque se lo está dando con todo su cariño y con todo su amor. Así dio el Señor esa ofrenda de Abel. Génesis 4:4 dice, Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas. Aquí recordemos lo que hablábamos al inicio. Dios se fija primero en uno. Dice, hay un versículo que es 2 de Corintios 9, usted lo puede buscar ahí, si no me equivoco, es el 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí vemos que no es cuánto usted da, es como usted propuso en su corazón. Hoy voy a darle esto al Señor, sea alabanza, sea una ofrenda que presente usted en su momento. ¿Cómo se la doy? Porque el Señor lo que ve es nuestro corazón. Así que la ofrenda de Abel agradó el corazón del Señor. La número 2, la ofrenda de Malaquías. Dice Malaquías 1:8, y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, no es malo. ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué pasaba en Malaquías 1:8? En ese libro del Antiguo Testamento, los sacerdotes ya sabían que se presentaban ofrendas. Pero ¿qué pasaba? Esos sacerdotes le daban al Señor la ofrenda que estaba coja, la que estaba mutilada, la que estaba ciega. Entonces vino el Señor y le dijo esto, ¿por qué no lo ofreces a tu gobernador? Y yo creo que a uno como padre, cuando le aconseja a un hijo, aun cuando viene a la iglesia, aun cuando va a servir al Señor, es un ejemplo, la base bíblica, ¿cómo se lo damos al Señor? Le damos nuestro servicio con nuestra mayor gana, con nuestra mejor actitud. Yo recuerdo que a mis hijos les decía, y cuando usted está delante del director o del maestro más importante de su escuela o de su universidad, ¿cómo se presenta usted? Y si toca ir a una reunión y darle un regalo a ellos, ¿qué le lleva a usted? ¿Algo para salir del paso o se esfuerza y con cariño le da lo mejor que usted puede darle? Así es la ofrenda de Malaquías. El Señor vino y les hizo ver esa codicia que había en sus corazones y les recordó que a Él se le debe de dar siempre lo mejor. También es importante recordar que no damos lo que nos sobra, le damos a Él lo más hermoso, lo que a nosotros más nos gustaría darle a un rey para agradar su corazón. La tercera ofrenda es la ofrenda de Noé. Sacrificio de olor agradable. Así lo describe la palabra en Génesis 8:20. Dice, y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio. Mire ahí, teniendo
mucho de dónde escoger, ¿qué hizo Noé? Dice la palabra que él tomó animal limpio, todo animal limpio, toda ave limpia, y la ofreció, y ofreció holocaustos en el altar. Esto me hace pensar como cuando usted le va a dar un regalo a alguien y de repente tenemos bolsas de regalo en la casa y vamos a agarrar una de ellas. Aquí es como, voy a agarrar la más limpia, la más bonita, la más hermosa para poner ese regalo. Y así hizo Noé. Noé escogió lo mejor que él tenía. ¿Y qué dice el versículo 21? Y el Señor percibió el aroma agradable. Y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Esta es una ofrenda que a nosotros nos muestra cómo una ofrenda puede tocar el corazón del Señor y detener una destrucción. Y haciendo un ejemplo, y que más adelante vamos a ver la ofrenda de Ana, existen situaciones donde puede haber una crisis en nuestra casa, puede haber una situación terrible, y no podemos venir y decir, voy a poner una ofrenda por mi familia monetaria. Puede que lo haga, pero lo que voy es, viene usted, si es alguien que no trabaja, si es alguien que es un joven como tú, una ofrenda de oración. Y tú te pones y empiezas a adorar al Señor y le oras y le clamas. Y el Señor va a percibir en tu corazón ese amor y esa genuina entrega y puede detener un juicio que estaba por venir en contra de su casa. Así fue con Noé. El Señor lo percibió como algo tan rico, algo tan agradable que así dijo para él mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra. Noé, cuando terminó el diluvio, presentó una ofrenda, él levantó un altar. Eso es lo que dice la palabra. Y entonces el Señor prometió, no voy a destruir. Ahora sí vemos a Lot. Lot también tuvo esa situación. Había un juicio, pero un juicio donde llovía fuego. En el caso de Noé fue agua, en el caso de Lot fue fuego. Pero Lot, ¿qué hizo? Lot no levantó altar, Lot no presentó ofrenda. Y entonces por eso podemos leer en Apocalipsis, donde se repite el juicio venidero, que en el tiempo de la tribulación lloverá fuego. Pero entonces usted se puede preguntar, ¿cómo es que la ofrenda es un sacrificio que logra aplacar una ira? Ya le mencioné cómo puede hacerlo un joven o cómo puede hacerlo alguien que no está viéndolo como algo monetario. Vamos a llamar la atención del Señor. Es algo que tenemos que recordar. Él ve nuestro corazón. Él ve la intención de nuestro corazón. Él no anda viendo cantidades. Él no anda viendo si lo que tú haces impresiona con la intención. Y hay un versículo que no lo recuerdo ahorita de Proverbios que habla de la correcta iniciativa. Así es con el Señor. Si nosotros hacemos algo por amor a Él, va a llamar su atención. Va a ser como una ofrenda agradable. Va a ser ese sacrificio. Y usted puede estudiar en su casa Marcos 12:41. Y ahí usted va a ver donde habla de la viuda. Que la viuda puso lo que tenía y fue más que los ricos. Y también podemos ver en 2 de Samuel 24:24 cuando David hablaba de ese sacrificio que iba a hacer y hasta le dijeron todo lo que le iban a dar, pero vino él y dijo, si no me cuesta, no lo quiero. Y compró todo lo que le presentó al Señor y presentó él ahí su ofrenda. La número 4, si me va siguiendo ahí y va apuntando, recuerde que terminando la clase, mándeme la foto del resumen. La ofrenda de los filisteos. Los filisteos en 1 Samuel 5:1 podemos ver que tomaron el arca de Dios, se la llevaron de Ebenezer a Asdod, y entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Imagínense, la pusieron junto a otro ídolo. Los filisteos, al robarse esa arca del pacto y al llevarla a otro lugar,
Ellos querían como manejar las cosas de Dios a su manera, a su entender. Ellos no sabían nada de santidades. Ellos no entendían cómo es que se administra, que se manejan las cosas del reino, las cosas del Señor. Entonces vino el Señor y les envió una plaga que los enfermó. Se enfermaron de hemorroides. Usted lo puede leer ahí, sigue leyendo en 1 Samuel 5. Que a causa de todo lo que les aconteció, vinieron los filisteos y dijeron, mejor devolvamos el arca. No teníamos que haber tomado esto. Pero algo interesante es que aún siendo ellos como eran los filisteos, ellos eran entendidos de que tenían que presentar una ofrenda a causa de lo que se habían robado. Que, como quien dice en palabras sencillas, voy a devolver esto que no era mío, pero para que no se enoje le voy a llevar una ofrenda. De repente podemos hacer eso sin darnos cuenta aún con nuestros papás, que le agarramos algo de la refri que era de ellos y para que no se enoje le voy a llevar un confite, ¿verdad? Puede sonar divertido, pero la verdad es que uno busca agradar el corazón de aquellos que son nuestra autoridad y en este caso nuestro Señor. Los filisteos como enemigos del pueblo de Dios, usted puede leer aún más adelante, siendo enemigos del pueblo de Dios, entendían que una ofrenda puede quitar la ira del Señor. Nosotros no estamos diciéndole tampoco de que una ofrenda es lo que sana, lo que no. Es el Señor el que va a orar, es el Señor el que hace todo, pero es nuestro corazón y la intención que hay en él para toda ofrenda lo que va a llamar la atención de nuestro Dios. Número 5, la ofrenda de David. La ofrenda de David es conocida como la ofrenda con esfuerzo. Y habíamos hablado un poco de eso antes, 2 Samuel 24-22. David sabía que lo que estaba pasando en Israel era culpa de él. Él vino, hizo un censo, hizo algo para él, para beneficio de él, no por instrucción del Señor. David se llenó de orgullo y trajo de esa manera un castigo, una plaga sobre el pueblo del Señor. Entonces vino él y habló con el profeta Gad y le dijo que tenía que presentar esa ofrenda al Señor. Y entonces vino y avanzó y se encontró con Arauna el Jebuseo, le explicó lo que deseaba hacer. Y Arauna le dijo que te regalaría todo lo que tú necesites para ese sacrificio. Pero vino David y le dijo, no, yo no voy a dar nada a mi Señor de lo que no me cueste. Es como lo que estábamos viendo anteriormente. Aplacar la ira, tocar el corazón del Señor. Y usted puede leer ahí en el versículo 24-25, y ahí edificó David un altar al Señor y ofreció holocausto y ofrenda de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Qué lindo, ¿verdad? Es lindo ver como un rey, el rey David, entendido de quién era su Señor, entendido de que había hecho algo malo, podía tocar el corazón del Señor. Y aunque le costó, porque tuvo que invertir en todo lo que compró para esa ofrenda, por eso se llama una ofrenda con esfuerzo. El número 6, la ofrenda de Ananías y Zafira. Ahí usted puede ver en la palabra. Y hay un versículo que viene a mi memoria, no recuerdo cuál es, que habla de que no le prometamos nada al Señor si no lo vamos a cumplir. Y en el caso de Ananías y Zafira, ellos querían vender un terreno. Y vinieron ellos y dijeron, si se vende, le daremos al Señor el valor del terreno. Pero vino y ocurrió que el terreno se vendió por más. ¿Y qué pasó? Cuando se vendió el terreno, ya no querían darle todo. Y entre ellos, como matrimonio, dijeron, démosle una parte, ofrendémosle solo una parte de lo que realmente recibimos. Ellos mintieron. Por eso uno tiene que cuidar de lo que se habla. No podemos ofrecerle al Señor algo, prometerle algo al Señor y no hacerlo. Esto pasó con ellos. Ellos estaban urgidos porque no se les vendía ese terreno. Y dijeron, ¿verdad? Si el terreno se vende,
vamos a entregar todo el valor de lo vendido. Y de ahí no lo hicieron. Y usted puede leer más adelante lo que ocurrió cuando mintieron. Murió uno y de ahí más adelante murió el otro. Y esto lo puede ver en Hechos 5:1. Vamos al número 100. La ofrenda de Ofni y Finis. Aquí ya es menospreciar la ofrenda. La ofrenda anterior mintieron. Mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Dios. Ahora es un caso de quienes la menospreciaron, la tomaron en poco. Y usted puede leer en 1 Samuel 2:12. Dice, los hijos de Eli eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, y usted puede seguir leyendo, nos vamos hasta el 17, donde dice, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Ya había una forma, y usted puede leerlo ahí en 1 Samuel 2:12 hasta el 17, ya había una forma, cómo se ofrendaba, cómo se entregaba la porción de la ofrenda al sacerdote, cómo la comía. Pero también estaban aquellos otros que decían, no, eso no quiero, yo la quiero a mi manera. Y eso no agrada el corazón del Señor. Los hijos del sacerdote Elí eran personas que hacían lo malo delante del Señor. Menospreciaban las ofrendas, menospreciaban su manejo. Y de toda ofrenda que traían, cuando sabían que una parte debía ser para el Señor y otra para ellos, ellos venían y tomaban toda la ofrenda para cubrir sus deseos personales. Ofni y Finis no respetaron las ofrendas del Señor. Ellos vinieron y hicieron todo a su manera. Y aquí podemos recordar la importancia en nuestro tiempo ahora. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consejero, el Espíritu Santo es nuestra guía, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a cómo accionar, cómo obrar, cómo hablar, qué decisión tomar. Eso es lo correcto en nuestro tiempo. Si nosotros le damos la espalda al Espíritu Santo, es como que menospreciáramos la presencia del Espíritu Santo. Que en el tiempo de 1 Samuel 2:12 con Ofni y Finis, sería que ellos menospreciaron el poder que había en la ofrenda y lo que la ofrenda era en ese tiempo. El número 8, ya vamos casi a la mitad. La ofrenda de Joel. Usted puede leer en Joel 2:12 al 26 y puede leer la crisis que había en ese tiempo. La crisis económica. Voy a ver si la encuentro aquí rápidamente para leerla porque no la copié. La crisis que había en ese tiempo. La crisis ministerial, la crisis sacerdotal. Sobre todo, no había ni lluvia en ese tiempo. Joel 2:12. Acompáñeme ahí con su Biblia. Hablaba de toda la crisis y en el 14 dice, ¿quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios? Tocad trompeta en Sion, promulgar ayuno, convocad asamblea. Y lo que tocaba mi corazón cuando leía eso hace un rato es que estamos en un tiempo donde podemos decir que hay crisis alrededor de nosotros. Podemos ver que están ocurriendo situaciones en familias, en nuestra propia vida. Pero mire, aquí habla de promulgar ayuno. Cuán difícil es en este tiempo ahora ayunar. Se oye tan poco esa búsqueda de ayuno y de oración cuando hay una crisis. Y en el caso de esta ofrenda de Joel, él la presentó para que se abrieran los cielos. No había lluvia, entonces el ganado no tenía pasto. Y si el ganado no podía comer, el ganado moría. Y si no había ganado, el pueblo ya no tenía ofrendas para presentar. Ya no había ofrenda. Y si ya no había ofrenda, la gente dejaba de ir al templo. Esa era la crisis que había en ese tiempo. Y dice la palabra que el sacerdote no tenía trabajo porque
Él tenía que ministrar las ofrendas y no habían ofrendas. Y al Dios no recibir ofrendas, el cielo estaba cerrado. Podemos ver aquí que era como un círculo vicioso que estaba aconteciendo. Por eso empezaron a ayunar y a clamar al Señor. De repente podemos experimentar cielos cerrados en un área de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Esa ofrenda de oración, esa ofrenda de ayuno para abrir los cielos a favor de nuestra casa, a favor de esa situación para que se solvente esa crisis. No olvidemos esa llave preciosa que hay en el ayuno y en la oración. El número 11, la ofrenda número 11 de la clase de hoy, la ofrenda de Ana. Ana derramó su alma. Pero antes de hablar de Ana cuando derramó su alma, ¿cómo estaba Ana? ¿Qué experimentaba Ana? Ana ya era una mujer que tenía el privilegio de ir con su esposo a presentar ofrendas. Pero había en su corazón amargura, había en su corazón eso que la amargaba porque no tenía todo lo que quería, no tenía lo que tenía más bien la otra esposa del Cana. Si lo relacionamos con Joel, eso le cerraba a ella los cielos, esa amargura. Pero vino a ella ese entender. Y dice la palabra en 1 Samuel 1, del 9 al 17, donde usted puede leer cómo Ana comprendió que tenía que darse ella. Murió a ella misma y se presentó en aquel altar y empezó a orar y a orar y a orar y se derramó delante del Señor. Tocó al corazón del Señor y el Señor permitió que ella pudiera tener un hijo. No había podido tener hijo hasta ese entonces. Entonces, esta ofrenda de Ana es cuando viene alguien y con sinceridad ora delante del Señor y se derrama en oración. Necesitamos algo, necesitamos mover la mano del Señor, necesitamos que Dios haga algo en nuestra vida o en nuestra familia. De nuevo vemos el poder que hay en la oración, el poder de ir con sinceridad delante del Señor y derramar su alma. A veces yo me pongo a pensar, Ana primero tuvo que haberle dicho, Señor, perdóname, he estado amargada, no veía todo lo bueno que tenía cada vez que iba con el Cana a presentar ofrenda, porque el Cana le daba a ella para presentar ofrenda, sino que me estaba enfocando en que no tenía hijo y que en aquella tenía hijos y yo no tenía. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Estamos agradecidos por lo que tenemos hasta ahorita y le vamos a presentar al Señor una ofrenda de oración donde derramemos nuestra alma y le digamos, Señor, yo estoy así, así, así. Y aunque estoy agradecido o agradecida, yo necesito que me ayudes en esto, esto y esto. Y es ahí donde uno tiene esos encuentros hermosos en oración, en la intimidad. No sé cuál es el versículo, usted lo puede buscar en casa, que es aquel que dice que entra a tu aposento, entra a tu cuarto, cierra tu puerta. Y es ahí donde usted viene y tiene ese tiempo de intimidad con el Señor. Para mí esa es la ofrenda de Ana. Reconocer en lo que yo he estado fallando delante del Señor y reconocer que Él todo lo puede, que es mi Padre a quien yo puedo pedirle para que Él mueva su mano en mi favor. Y Ana fue tan fiel que al momento de pedirle al Señor, ella le dice a Él, te voy a dedicar a mi hijo, te dedico a mi hijo. Y Ana cumplió, ¿se acuerdan lo que vimos hace un rato? ¿Verdad? Que lo que le prometamos al Señor lo debemos de cumplir. Pues Ana cumplió ese voto. Ana le llevó a Samuel y le llevó al Señor y aún el Señor le dio 7 hijos más. Y acá podemos ver que el Señor en su misericordia nos va a dar más de lo que nosotros le pedimos, más de lo que nosotros podemos merecer cuando vamos ante Él con la intención correcta en nuestro corazón. Así que no olvidemos que cuando presentamos ofrenda de oración, de adoración delante del Señor, Él lo que ve es nuestro corazón. Número 12. Seguimos avanzando en la clase de hoy del poder de la ofrenda. La ofrenda de los hebreos. Sacrificios que agradan al Señor. Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir,
el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada. Fíjese que cuando tenemos la oportunidad de venir a la casa del Señor, ustedes que danzan, ustedes que alaban al Señor, así como nosotros, esa es una ofrenda hermosa de fruto de labios. A veces venimos a la casa del Señor y estamos cansados, o venimos de hermanos con los papás, o la pareja, cualquiera que sea el caso. Pero cuando ya estamos delante de la presencia del Rey, es tiempo de darle una ofrenda. Y nuestra ofrenda va a ser esa alabanza. Cuando venimos a la casa del Señor, cuando hacemos tiempo con Él. Y de ahí, esa ofrenda de adoración. Muchas veces el director de la alabanza tiene que estar diciendo, alce sus manos, aplauda, cante, eleve su voz, que se escuche su voz. Pero cuando la iglesia enamorada va madurando y va madurando, y esto es para todas las edades, aún las pequeñas y los pequeños que están conectados en esta clase. El ir creciendo en ese entendimiento es ir creciendo en madurez. Cuando yo vengo a la casa del Señor, yo vengo delante del Rey. Las 24 horas estamos delante de Él, pero ese es un tiempo hermoso cuando nos congregamos. Y nuestra ofrenda, que sea fruto de labios. ¿Y qué sucede? Viene el enemigo y quiere cerrar la boca de aquel para que alabe con libertad, o de aquella para que adore con libertad. Pero cuando nosotros entendemos el poder que hay en la ofrenda de darle fruto de labios, léalo de nuevo, es muy importante este versículo. Sacrificio de alabanza a Dios, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto hacemos cuando cantamos alabanza al Señor. Estamos alabando la grandeza del Señor. Por eso no podemos callar. Así que recordemos que ese poder que Él nos da para alabarle, para adorarle, es una ofrenda para el Señor que no podemos desperdiciar ni permitir al enemigo que nos robe el alabarle. Aquí y en estos tiempos finales que estamos viviendo, amada iglesia del Señor, aquí cuando usted viene a la casa del Señor, usted haga tiempo delante del Señor, es usted bien. Olvídese de la de al lado, no se esté preocupando. Si tiene niños pequeños, mejor mándelos a las aulas. Y si usted es un jovencito que está en la casa del Señor, mejor sea como Timoteo, sea como Esteban, sean entendidos y que ese tiempo sea para el Señor. Señor, yo no trabajo, pero mi ofrenda a ti ahorita es cantar, es adorar, es danzar, es que tú veas mi corazón y que cuando lo veas, veas que yo te amo. Amén. Qué lindo es este versículo y qué linda es esta ofrenda de los hebreos, porque nos lleva a nosotros a cantar lo mejor que podamos, a danzar lo mejor que podamos, a darnos a Él lo mejor que podamos, porque la ofrenda no es para hombre, la ofrenda es para nuestro Señor. Amén. Y si usted me acompaña al Salmo 141:2 como complemento de lo que le hablaba hace un rato, dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Mire qué importante es cuando los hermanos están orando al inicio del culto, cuando el pastor está orando en las ofrendas, cuando el pastor está orando después de que ha habido don de profecía. ¿En qué se convierte eso? Esa oración, miren, en otra ofrenda. ¿Se fijan cuánto el Señor nos permite a nosotros de poder ofrendar? Y no está hablando de dinero. Pero a veces tomamos en poco esas circunstancias, esas promesas que Él ya nos ha dado. Y para eso no hay edad. El viernes creo que era, tocaba mi corazón que había una niña como de 3, 5 años en medio de la iglesia. Y en el tiempo de la alabanza danzaba y cantaba y es una niña. Y sin embargo ella intentaba repetir Jehová o Dios, y cuando era el tiempo de la adoración, ella alzaba sus manos, una niña. Y eso recordaba a mi corazón, ¿verdad? Que
Dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y aquí que tenemos en esta clase la bendición de tener más de la mitad de los alumnos que son menores a 13 años. Miren cuánta ofrenda pueden ustedes darle al Señor, así como nosotros cuando venimos a la iglesia. Amén. Así que no hay excusa para decir, ay, yo no quiero cantar. No, yo no voy a alabar, yo no voy a adorar. No tengo para dar ofrenda al Señor. Sí, hoy yo no tengo dinero. No, nuestra ofrenda, ya lo hemos aprendido hoy, son un sinnúmero de ejemplos que tenemos. Él ve nuestro corazón y eso es lo que a él va a hacer. Miren, recordemos lo de Abel, que él voltea a ver a Denzel, voltea a ver a Emilio, voltea a ver a Giovanna, Valentina, amén, a Danielito. Qué lindo, ¿verdad? Voltea a ver a Denise. Nos voltea a ver a cada uno de nosotros, a hermano Manfredo, hermana Marta. Qué lindo, qué linda es su palabra y cómo Él nos permite. Y aquí está lo que decía nuestro pastor, Hechos 3:6. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos? Démoselo de corazón. Eso es lo que Él quiere decirnos. Amén. Y la ofrenda número 13, la ofrenda de Jesús. La ofrenda de Jesús conocida como ese sacrificio perfecto que fue dado a nosotros para santificarnos. No hay ofrenda mayor que esa, una ofrenda que dio el Padre, que dio a su único Hijo. Y usted puede acompañarme a Hebreos 10:10, donde dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Esa ofrenda donde éramos nosotros los que teníamos que pagar ese pecado. Pero vino Él, murió por usted y por mí, para perdón de nuestros pecados. Y aprovechando que mañana tenemos Santa Cena, esto nos conduce a nosotros a ese eterno agradecimiento, porque no solo murió por usted y por mí para perdón de pecados, sino que quedó su nombre como nombre sobre todo nombre, para que nosotros podamos atar, desatar, orar, porque Él es nuestro abogado. Hebreos 10:5 dice, por lo cual al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Qué lindo. Y Romanos 8:1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y regresamos de nuevo a eso que hablábamos hace un rato, llenarnos del Espíritu Santo. Llenarnos del Espíritu Santo. Él se fue para que viniera el Espíritu Santo. Y en este caso, recordar que si nosotros somos de Cristo, no podemos permitir que el enemigo nos meta condenación alguna. Y un ejemplo es lo que acabamos de leer hace un rato de Hechos 3:6. Yo no tengo nada que darle al Señor. Sí, podemos darle nuestro amor, nuestro servicio, nuestra danza, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra obediencia. Y son ofrendas agradables. Imagínese que si usted levanta sus manos, dice que es una ofrenda de la tarde. Es otra ofrenda que Él permite que nosotros le demos a Él. Y concluimos entonces. Cada ofrenda, cada oportunidad que el Señor nos da y que hoy hemos visto a la luz de su palabra, esas ofrendas son accesos que nos permiten entrar en la atmósfera de Dios, nos permiten entrar delante de la presencia del Rey, nos permiten tener acceso a Él. Y de esta manera poder bajar del cielo las bendiciones, las misericordias, la protección, la provisión de alimentos, la salud del cuerpo. Yo recuerdo cuando hace más de 15 años le decía yo al Señor, Señor, yo quiero servirte en esta área. Y le ponía todo mi corazón a esa oración y de ahí logré venir a esta casa que me recibió. Y yo le decía a él, Señor, yo quiero servirte en tal área. Y no tenía lo metálico, pero le entregaba mi amor, le entregaba mi tiempo. Venía con amor a congregarme, venía con amor a servirle, venía con amor a ayudar. Y si podía dar, le daba, porque uno conoce
la situación de cada uno de nosotros, pero también uno sabe si uno puede, y uno sabe que cuando el Espíritu Santo le dice ayuda, es un tiempo de ayudar. Que el Señor abra los cielos sobre cada uno de nosotros y de nuestras casas. Que el Espíritu Santo, a través de la enseñanza de hoy, nos permita obtener aún mayor entendimiento de las múltiples oportunidades que tenemos para presentar ofrenda delante del Señor. La ofrenda es aquello con lo que debemos agradar a Dios. Y sobre todo, no es cuánto demos, sino cómo lo demos. Por eso también la palabra dice que si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, ponte en paz con él y de ahí presenta tu ofrenda. El Señor es perfecto, su palabra es perfecta. Y hoy, a la luz de su palabra, pudimos ver todos esos accesos, todos los accesos que existen para la amada del Señor. El Señor le bendiga, que el Espíritu Santo le ministre y sobre todo que a partir de hoy nos lleve a una dimensión diferente de entendimiento de ese acceso, de esa llave que nosotros podemos usar para darle al Señor. Y como vamos a ver en la siguiente clase, el diezmo ya sabemos cuánto es el 10% de lo que recibimos. Pero la ofrenda no le dice a usted, es el 10%, es el 15%, es el 20%. Ya la ofrenda es por amor, por la intención o como usted se lo propuso en su corazón. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y nos vemos en la siguiente clase. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué consideran ustedes que, digamos, es mayor, el diezmo o la ofrenda? ¿Verdad? Quiero dejarles esa pregunta, porque con el diezmo, con la palabra misma lo dice, y también en el hebreo y en el griego significa igual, la décima parte. Ya nos dice, ¿verdad?, cuánto es la décima parte. Pero la ofrenda no dice cuánto es, sino que inclusive en el tema anterior vimos diferentes tipos de ofrenda, pero cuando vemos en Juan 3:16 que el Padre dio y ofrendó a su Hijo, vemos que lo hace por amor. Entonces, la ofrenda va a ser en base a cuánto amamos también, ¿verdad? Y eso no tiene, por decirlo así, pues un límite, ¿verdad? Eso dependerá pues del amor, ¿verdad?, que nosotros tengamos. Bueno, eso en base a lo que el Espíritu Santo nos inquieta, ¿verdad? Y nos muestra en base a la palabra, ¿verdad? Así que la ofrenda puede ser incluso mayor que el diezmo. Perfectamente, en base a la palabra. Entonces, hoy vamos a ver el diezmo. Tema número 10. Una de las cosas que vemos acá, que una de las primeras veces, la primera vez que aparece el diezmo en la Biblia no fue en el tiempo de la ley, sino que fue dado por Abraham en el capítulo 14 de Génesis. La palabra diezmo, tanto en hebreo como en griego, también significa lo mismo, ¿verdad? Un 10% o la décima parte. En el Antiguo Testamento, el diezmo era la manera de sustentar a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví no tenía herencia, no le repartieron tierras y le dijeron, ¿verdad?, esto es lo tuyo, tribu de Leví. No. Número 18:21 dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Bien, entonces, de las 11 tribus restantes, ¿verdad?, las 11 tribus diezmaban y esa era la herencia o esa era el sustento para la tribu de Leví. Por su ministerio, dice, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Entonces el diezmo, también otro punto que podemos ver es lo consagrado al Señor, ¿verdad? El diezmo es consagrado al Señor. Mire cómo dice Levítico 27:30, y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová son. Es cosa consagrada a Jehová el diezmo. El diezmo es una primicia,
¿verdad? De ahí yo quiero irlo aplicando también a lo que dice en Hebreos y a lo que dice también en Apocalipsis, cuando habla de los 144,000, los que son apartados y consagrados, cuando habla del cántico nuevo que nadie puede aprender, sino solamente los redimidos. Ahí dice también en Hebreos que los primogénitos son míos, ¿verdad? Es decir, los primeros frutos. Y eso nos lleva también a una relación con el arrebatamiento, o más bien con los arrebatados. ¿Quiénes son los primeros que van a ser arrebatados? Perdón, ¿quiénes van a ser los arrebatados? Los primeros frutos, ¿verdad? Que el Señor viene acá a cosechar a la tierra. Entonces, el diezmo, dice, vimos aquí en Levítico 27:30, es lo consagrado al Señor. Ok, entonces, para hacer de esos primeros frutos que sean levantados en esa primer cosecha, hay que ser consagrado entonces, ¿verdad? Qué bonito ahí cómo las dos figuras se enlazan, ¿verdad? Porque el diezmo también es con nosotros, es decir, nosotros somos diezmo para el Señor. Si nosotros nos consagramos al Señor, nosotros somos de ese diezmo que es del Señor, ¿verdad? Como dice aquí en Levítico 27:30 y Deuteronomio 14:22 dice: indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente que rindiere el campo cada año, ¿verdad? Cada año. Entonces, el diezmo, estamos viendo aquí ya, o ya lo mencionamos, ya vamos a ver la base bíblica, viene desde antes de la ley, en la ley y después de la ley, es decir, en el Nuevo Testamento, que es donde estamos ahora en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia. Entonces, entremos de lleno en este tema tan interesante en la palabra y tan cuestionado y tan malinterpretado, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos ayude, nos muestre, nos confirme, nos revele, ¿verdad? Acerca del diezmo en la palabra. Porque hay quienes lo abolen, es decir, lo dan por abolido, ¿verdad? Entonces vamos a verlo en la palabra, lo que nos muestra acerca del diezmo, acerca de que si es vigente o no es vigente también. El diezmo, antes de la ley, hubieron al menos dos diezmos antes de la ley. Y uno fue el de Abraham y el otro fue el de Jacob, ¿verdad? El diezmo que dio Abraham fue cuando reconoció autoridad, cuando reconoció que delante de él había un enviado de Dios, en este caso, un sacerdote enviado de Dios. Mire la característica. ¿Dónde damos diezmo? ¿Cuándo damos diezmo? ¿Y dónde damos diezmo? ¿O a quién le damos diezmo? Cuando reconocemos delante de nosotros hay un enviado de Dios. Y en este caso, pues el diezmo de Jacob fue por conveniencia. Entonces, dice que Abraham va ahí y tiene una prueba en el Valle de Sabe, que es el Valle de los Reyes. Y le salen al encuentro dos reyes, el rey de Sodoma y el rey de Salem, ¿verdad? El Melquisedec, rey de Salem y sumo sacerdote. Entonces, eso mismo sucedió en Génesis, pero también está sucediendo ahora, porque cuando este rey de Sodoma se encuentra con Abraham, le dice: ¿sabes qué, Abraham? Hagamos un trato, hagamos un trueque. Yo te doy riquezas y tú me das las almas. Eso continúa el día de hoy, siendo propuesto por el rey de Sodoma como una potestad espiritual. ¿Qué nos están diciendo? Yo te voy a enriquecer y vos dame tu alma, ¿verdad? Ahora quizá es más conocido como pactos, ¿verdad? Pero pactos con el chamuco, ¿verdad? Usted sabe que hay quienes venden el alma para ser enriquecidos. Entonces así le está diciendo este rey de Sodoma a Abraham. Entonces Abraham le dice: yo no quiero recibir de ti ni la correa de un calzado para que después no digas que tú me has enriquecido, ¿verdad? Eso está en Génesis 14. Después le aparece otro diezmo también en Génesis 28, el doble, ¿verdad? 14 y ahora capítulo 28 en Génesis.
Importante que todavía ahí no aparece Moisés. Moisés ni ha nacido, ¿verdad? En otras palabras, aún no había ley ni sacerdocio levítico. Entonces, a esas alturas de la historia bíblica, ni siquiera había nacido el pueblo de Israel, para el cual fue hecho, pues, la ley a través de Moisés. Entonces, en Génesis 28:20 dice, entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des te daré el diezmo. Le dice Jacob al Señor. Entonces, ¿sabe cómo es esto? Es como un troque. Si estás conmigo, si me bendices, yo te doy los diezmos. Si me concedes doctrina, ¿verdad? Si me concedes la novia que quiero, si me concedes la casa que yo quiero, si me das un carro, ¿verdad? Entonces vas a ser mi Dios. Entonces, este es un diezmo condicionado, ¿verdad? Es un diezmo tergiversado, ¿verdad? Entonces, aquí es con condiciones de parte del hombre. Entonces, miremos aquí. Estamos viendo, punto número 1, el diezmo antes de la ley. Como dice ahí arribita, mire. No sé si lo logra leer usted ahí en la pantalla. Bajo el sacerdocio de Melquisedec. Arribita, el diezmo antes de la ley. Entonces, el diezmo de Abraham por reconocimiento de autoridad. Ahí están los versículos en el capítulo 14 de Génesis, ¿verdad? Y entonces ahí dice, pues que le apareció el rey de Sodoma y también Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo. Y vino este sacerdote, mire qué importante, figura de un ministro, y le dio pan, le dio vino y bendición. Entonces vino Abraham y le dio los diezmos. Entonces, allí estamos viendo un prototipo de un ministro enviado de Dios. Da pan, da vino y bendición. ¿Por qué recalco eso? Porque hay ministros hoy día que se van más bien a la manera de la ley, donde le dicen a la gente que si no dan diezmo, van a acarrear maldición. Y un ministro de Dios no maldice, no ministra maldición, sino más bien bendición. Entonces, le bendijo, verso 19, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio a él, a Melquisedec, el diezmo de todo. Entregó de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Ah, mire qué interesante. Abraham le supo responder que no a la propuesta del rey de Sodoma, que le decía, dame las almas y yo te doy dinero, yo te enriquezco. Pero es que antes le salió al encuentro el rey de Salem, el sacerdote Melquisedec, y lo ministra con pan, vino y bendición. Entonces, fortalecido con esa administración, supo resistir la propuesta del rey de Sodoma. Qué importante el orden de las cosas que vemos aquí en estos versículos de Génesis 14, ¿verdad? Entonces, usted ya sabe lo que le respondió. Entonces, hermano, en el valle van a haber reyes de Sodoma que nos van a decir, hagamos un troque, hagamos un canje. Usted me da y yo le doy riquezas. Hagamos un pacto. Usted me da dinero y yo le doy algo a cambio. Entonces ya parece como cuando venden milagros o cuando venden profecías también. Entonces aparece el rey, perdón, el sacerdote de Melquisedec, que es rey y sacerdote, y este se pone delante de Abraham y le da pan, le da vino y lo bendice. Y mire qué interesante, hermano. Dice que este Melquisedec también es rey y sacerdote. ¿Y usted y yo qué somos? Reyes y sacerdotes. Entonces, ahí el Señor nos va dando una pauta, ¿verdad? No solo con respecto aquí al diezmo, pero sí con respecto al sacerdocio al que pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec.
¿verdad? Entonces, le da pan, le da vino, lo bendice. Y en ningún momento vemos que Melquisedec le dice, bueno, Abraham, ya te di pan, ya te di vino, ahora solté el diezmo. En ningún momento Melquisedec le pide diezmos a Abraham. Mientras que el de Sodoma sí. Le dijo, dame las almas y yo te doy riquezas. Pero Melquisedec no le pidió diezmos a Abraham, sino que Abraham de voluntad propia propone en su corazón darle el diezmo de todo. Vea que este fue el primer diezmo que aparece en toda la Biblia y que es dado en el sacerdocio de Melquisedec, donde de repente delante de Abraham, el padre de la fe, está un sacerdote fuera de serie, porque no hay sacerdocio en la tierra todavía. Este es un sacerdote eterno, ¿verdad? Entonces, todo esto nos enseña que el verdadero sacerdote de Dios es aquel que da pan, que es la palabra de Dios, que da vino, que es un estilo de vida para gozarse, ¿verdad? Que es un vino que sirve hasta para sanar heridas, que es un vino que representa el gozo del espíritu, que representa novedad, porque recuerde que el vino nos habla también de algo nuevo, de un tipo de vino. Por ejemplo, el vino Tirosh es ese vino nuevo, fresco, ¿verdad? Entonces, un sacerdote de parte de Dios no puede estar maldiciendo a la gente, no puede estar diciendo, traiga sus ofrendas y el que no las traiga, el que no traiga los diezmos va a llevar maldición. Ese no es un ministro de parte del Señor. Entonces, cuando Abraham se da cuenta que delante de él había un sacerdote enviado de parte de Dios, que le dio pan, le dio vino y bendición, de él emerge un deseo voluntario de dar el diezmo a este sacerdote. Entonces, Abraham viene a derrotar a sus enemigos y se lleva el botín, ya que derrota. En el valle de Sabe le salen al encuentro estos dos reyes. El rey de Sodoma le ofrece un trato a Abraham, ¿verdad? Un trueque, las almas por las riquezas. Abraham le dice que no quiere nada que ver con el rey de Sodoma, mientras que Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo, lo bendice con pan y con vino, ¿verdad? Y en ningún momento le ofrece trueques. En ningún momento le dice, fíjate que tengo una profecía de parte de Dios para ti, pero soltate una ofrenda primero. O después de que te la dé, sellala, como he escuchado en algunos lugares. Entonces, Abraham, sin embargo, de su propia voluntad, propone darle el diezmo de todo. Entonces, este es el primer diezmo que aparece en la Biblia. Un sacerdote, entonces, de parte de Dios, recalcamos, no puede maldecir gente por no ofrendar o por no diezmar. Ahora vamos un poquito más, el diezmo de Jacob, ¿verdad? El diezmo por conveniencia. Génesis 28:20, ahí está. Y al final usted vio, pues ya le leí que dice, de todo lo que me des, te daré el diezmo. Entonces es un diezmo condicionado de parte de Jacob. Es un diezmo incorrecto. ¿Qué significa el nombre Jacob? Mentiroso, usurpador. Entonces el diezmo, amados hermanos, no es un trueque con Dios. No es, yo te propongo esto, Señor. Si tú me das esto, Señor, entonces vos sos mi Dios, te reconozco como mi Dios y por ende entonces yo te doy el diezmo. Entonces, número 2, ahora vamos al diezmo en la ley. El diezmo en la ley. Aquí ya avanzó el pueblo de Israel, ¿verdad? Llegaron aquella familia de 60, ¿verdad? Allá a Israel, perdón, a Egipto. Ya ocurrieron 430 años de esclavitud, crecieron en número, donde Moisés estuvo 40 años con ellos. Luego Moisés es llevado solo al desierto 40 años. Ya siendo de 80 años es enviado a liberar al pueblo de Israel y anda con el pueblo de Israel en el desierto otros 40 años, o sea, entre sus 80 y 120 años, pero ya pasó todo eso, salen libres y cuando ya salen de Egipto, el Señor le da la ley a Moisés y allí viene el diezmo según la ley, ¿verdad? Entonces, el diezmo de Moisés
es por obligación, mientras que el diezmo que vamos a ver después en el tiempo de la ley, cuando el Señor Jesús viene, es el diezmo de los fariseos, ya fue por altivez, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Como nos lo muestra la Biblia. Entonces, diezmo de Moisés. Mire, Abraham, Isaac y Jacob, los padres de la fe. El Señor llama a Abraham para que salga de Ur de los caldeos. Viene su nieto Jacob. Jacob tiene 12 hijos, ¿verdad? Esos 12 hijos son pues la tribu de Israel. Luego llegan a Egipto, 430 años de esclavitud en Egipto. Luego Moisés está hasta los 40 años con ellos, ¿verdad? Moisés a los 40 años le surge aquel deseo, tuvo un celo, mató al egipcio, lo enterró y se fue huyendo de 40 años, o sea, 40 años estuvo en Egipto Moisés. Luego Moisés regresa y se lleva al pueblo de Israel al desierto 40 años. Luego estuvo 40 años. Primero estuvo él solo en el desierto. Moisés regresa a los 80 años y se lleva al pueblo de Israel 40 años en el desierto. Y luego pues le es dada la ley. Y luego en la ley, cuando le dan entonces el sacerdocio del Levítico. Le dice a Moisés, pues, ¿verdad que Moisés, tú vas a ser el líder, pero vamos a ungir a Aarón como el primer sumo sacerdote del sacerdocio levítico? Y de ahí entonces, en ese tiempo de la ley, viene el profeta Malaquías y nos habla del diezmo a los sacerdotes, ¿verdad? En el tiempo de la ley. Profeta Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, precisamente. Entonces, el diezmo de Moisés es por obligación. Miren lo que dice Malaquías 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y poned ahora a prueba esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros, para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Verso 12, y todas las naciones se llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Pero se fijan ustedes que este diezmo, al no cumplirlo, trae maldición, ¿verdad? Trae maldición. Entonces, el diezmo en el tiempo de la ley era obligatorio. No era si la familia quería dar o no quería dar. Y si no la daban, le acarreaba maldición. Entonces, si alguien no deseaba, no diezmaba, perdón, el Señor le dice en su palabra, pues a través del profeta, malditos sois porque me estáis robando. Entonces dicen los estudiosos que durante los siguientes 400 años después de Malaquías, Dios no le volvió a hablar al pueblo de Israel. Vemos que el profeta Malaquías es el último profeta. El Señor les dice a través del último profeta, me estáis robando, no diezman, no traen ofrendas. Y hubo un silencio de 400 años. No hubo palabra. ¿Y qué dijimos que era la palabra allá en la administración de Melquisedec? Pan, ¿verdad? Abraham es ministrado con pan, ¿verdad? Y él da el diezmo. Aquí en Malaquías vemos que el pueblo de Israel no diezmaba, no ofrendaba, y entonces no recibieron palabra por 400 años. Entonces, bajo la ley había maldición si el pueblo no diezmaba. Entonces, en el profeta Malaquías estamos con el diezmo bajo la ley. Luego viene Cristo, ¿verdad? Al mundo. Le ha dado un cuerpo, viene a la tierra, y luego Israel todavía estaba bajo la ley cuando el Señor Jesús vino a la tierra. Entonces, hermano, viene el diezmo de los fariseos. Todavía está el tiempo de la ley. Mateo 23, 23 dice, ay de vosotros,
escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas, ¿verdad? Entonces, hay de vosotros, escribas y fariseos, porque pagás diezmo, les dice. Ah, pero ¿y entonces qué pasó aquí? ¿Qué es lo que el Señor lo hace reaccionar con esa advertencia hacia los fariseos? Ah, entonces al leer los evangelios, el Señor Jesús nunca le habló a los pecadores como le habló a los fariseos. A ellos les habló bien fuerte, ¿verdad? En reprensión, para que dejaran de vivir como vivían, porque predicaban una cosa y vivían de otra manera. Entonces lo señalaba fuertemente porque eran los que tenían que conocer la ley. Ellos deberían de predicar misericordia, justicia, fidelidad, más que decir yo diezmo. Miren aquí, por aquí está. Lucas 18:12 dice, yo ayuno 2 veces por semana y yo doy el diezmo de todo lo que gano. Entonces, mire aquí, hermano, algo que no debemos de tener cuando diezmamos es sentir, pues, ¿verdad? Que el orgullo, altivez, ¿verdad? Porque la palabra también nos muestra y dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, pero no debemos que anunciar, ¿verdad? Cuánto ofrendamos o cuánto diezmamos, pero los fariseos lo hacían. Por eso es que dice aquí, pues, que en el contenido de la doctrina, en este tema, que este diezmo de los fariseos es por altivez, ¿verdad? Es cuando decimos, miren, yo diezmo tanto, yo hago esto, yo doy tanto de ofrenda. Entonces, el diezmo que daban los fariseos estaba lleno de soberbia, de altivez. Ahora, el diezmo en el Nuevo Testamento, bajo el sacerdocio de Melquisedec. Me dije punto número 3. El diezmo en el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, en el Nuevo Testamento no hay disposiciones en torno al diezmo, ¿verdad? Como en el Antiguo, ¿verdad? Ya en el libro de Levítico, en Números o en Deuteronomio, sino que no hay lineamientos, ¿verdad? Pero no quiere decir que está abolido, ¿verdad? Sino que ya hay una tónica diferente, muy similar a lo que hubo allá con Abraham en el Valle de Sabe. Hebreos 7, verso 1. Porque este Melquisedec, además que el Señor Jesús le dijo aquí, ¿verdad? En Mateo 23, al final les dice, y estas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar dar el diezmo, ¿verdad? Sin descuidar aquellas. Hablando de que las cosas que debieron atender eran la justicia, la misericordia y la fidelidad, pero sin dejar de dar el diezmo de lo que ustedes dicen que diezma, ¿verdad? Que el eneldo, la menta, el comino. Entonces, Hebreos 7 dice, verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham que volvía de derrotar a los reyes y le bendijo. Entonces, Hebreos, el libro de Hebreos, está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Melquisedec es un personaje ¿de qué parte de la Biblia? Del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué vuelve a aparecer? Porque el sacerdocio de Melquisedec es eterno. El sacerdocio levítico solamente duró en el tiempo de la ley. Antes de Moisés no había ley. Vino Moisés, comienza el tiempo de la ley, y luego vino el Señor Jesucristo, y también hubo un cambio de ley. Entonces hubo un cambio de sacerdocio y de sacerdote, ¿verdad? El sacerdocio levítico terminó con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote del orden de Melquisedec, dice también en Hebreos. Entonces, el sacerdocio levítico, esa clase sacerdotal, oficiaban solamente durante la ley, el tiempo de la ley, pero ahora es el tiempo de la gracia. Ustedes y yo estamos en el tiempo de la gracia. Entonces nosotros no estamos bajo la ley.
Estamos bajo la gracia. Y en el verso 2 dice, Hebreos 7. Asimismo le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia y también era rey de Salem, que significa rey de paz. Entonces, rey de justicia nos habla de que es justo que llevemos los diezmos delante del Señor. Rey de paz o Salem, paz también significa bienestar, prosperidad, riqueza, vivir con paz, y también significa pasto delicado, ¿verdad? Todo eso implica entonces, hermano, toda esta administración de bienestar, prosperidad, riqueza, vivir en paz, es una administración del sacerdocio eterno, del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, el diezmo es un principio para vivir en prosperidad, no solo material, por favor, porque una cosa es que yo me enfermo o tengo una situación y me tienen que operar, pero tengo que pagar 400,000 lempiras y tener esos 400,000 lempiras para pagar la operación, o no tener el accidente. ¿Qué es mejor? ¿Cuál prefieres tú? Por no haber tenido la enfermedad. ¿Cuál prefieres tú? ¿Tener una enfermedad tremenda o una situación en tu cuerpo donde tienes que ser operado y la operación tienes que pagar 400,000 lempiras y tener los 400,000 lempiras y pagarlos, a no tener la enfermedad mejor? ¿Cuál prefieres? ¿Quieres ir a conocer el quirófano? Nadie va a querer, ¿verdad? Entonces, una vida próspera no necesariamente es abundancia de dinero solamente, ¿verdad? Sino también tener bienestar, ¿verdad? Tener paz también. Hay gente que vive como con una sensación que lo están persiguiendo, que lo andan buscando, o que a qué horas me secuestran, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Entonces, eso es bienestar. Verso 3 dice del sacerdocio de Melquisedec, Hebreos 7 siempre, sin padre ni madre ni genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, y en esto se asemeja al Hijo de Dios, dice, en que permanece sacerdote para siempre. Mirad pues cuán grande fue aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Verso 8, saltamos al verso 8. Aquí los hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que ahí lo recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. Entonces, en Malaquías había maldición para los que no diezmaban, pero cuando Cristo fue crucificado, ¿qué dice la palabra? Él llevó todas nuestras maldiciones. Por eso es que si a veces no diezmamos, no vamos a acarrear maldición, porque toda la maldición fue puesta sobre nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Entonces, en el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, si no diezmamos, ¿hay maldición para nosotros? ¿Te detuviste, Emilio? ¿Hay maldición si no diezmamos? No hay. Ahora pregunto, ¿hay bendición si diezmamos? Sí hay. Entonces, qué tremendo, porque ya no estamos bajo la gracia, sino que estamos bajo la ley. Miren aquí, por ejemplo, esta gráfica. Miren las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones, las maldiciones llegan hasta la cruz. Ahí se terminan las maldiciones. Pero las bendiciones traspasan hasta el Nuevo Testamento, hasta el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Por el diezmo. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha hecho vivir. Gálatas 3:10 al 14, esta es la versión BHTI. Por el contrario, cuantos viven pendientes de cumplir la ley están bajo el peso de una maldición. Miren, los que están pendientes de cumplir la ley, por eso hay que cuidarse pues, del judaísmo, ¿verdad? Los que quieren cumplir la ley, así lo dice la escritura,
maldito sea quien no cumpla constantemente todo lo escrito en el libro de la ley. Porque fíjense que la ley son 513 preceptos que hay después de los 10 mandamientos. Y si se quebrantaba un precepto, se quebrantaba toda la ley. Por eso nadie podía cumplir la ley, solo Cristo. Cristo la cumplió. Entonces, por eso él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, ¿verdad? Pero no a enseñarnos de que hay que seguirla cumpliendo, sino que en él se cumplió la ley. La ley decía que el macho cabrío, que el cordero tenía que ser perfecto. Ninguno de aquellos corderos sacrificados en los altares en el tiempo de la ley era perfecto. En Cristo sí hubo un sacrificio perfecto. Por eso ya no era necesario más sacrificio de becerros y de machos cabríos. En él fue, el sacrificio de él fue suficiente para los pecados pasados y futuros del hombre, de toda la humanidad. Miren ustedes qué hermoso sacrificio el de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y es evidente que por cumplir la ley, nadie será restablecido por Dios en su amistad. Es decir, nadie va a volver en amistad con Dios por querer buscar la ley, cumplir la ley. Ya que también dice la Escritura, aquel a quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe, alcanzará vida. Como decía la profecía ayer en la reunión. Si tan solo tuviéramos fe como un grano de mostaza. Oh, cuántas cosas hermosas. Cuántas cosas hermosas, pues, nos ocurren. Y por eso estamos buscando y perseverando en el Señor. Pero la ley, dice, no se nutre de la fe, sino que quien cumple estos preceptos, por ellos vivirá. Fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldito. Pues dice la Escritura, maldito sea todo el que muera colgado de un madero. La bendición de Abraham alcanzará así, por medio de Cristo Jesús, a todas las naciones y nosotros recibiremos mediante la fe el Espíritu prometido. Entonces, miren, a través de Cristo, a través de nuestra fe en Cristo, recibimos las bendiciones de Abraham y el Espíritu de Dios prometido. Entonces, estamos viendo el diezmo en el Nuevo Testamento, bajo el sacerdocio de Melquisedec. Avanzamos y vamos llegando al final. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Con maldición estás maldito, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Entonces, esto ya no aplica para nosotros. Esta maldición de Malaquías ya no aplica. ¿Por qué? Porque esas maldiciones eran bajo la ley, bajo el sacerdocio levítico. Y ahora, ¿bajo qué sacerdocio estamos nosotros? Bajo el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, estas maldiciones ya no son para nosotros porque fueron clavadas en la cruz de Cristo, pero las bendiciones de Abraham sí persisten hasta nosotros. ¿Verdad? Mire, todas las maldiciones que usted puede ver ahí en Malaquías, esas sí nos alcanzan a nosotros. Qué hermoso, qué lindo. El Señor nos ha hecho partícipes de un nuevo pacto firmado con su sangre, sellado con su sangre, donde obtenemos todas estas bendiciones. Entonces, llegando al final, el diezmo es un principio universal de riqueza. Hablamos de vivir en paz, hablamos de tener bienestar, de bienestar, que esos son sinónimos en el significado del término hebreo salem también, ¿verdad? Shalom también. Las leyes cambian, pero los principios no. Cambió la ley, cambió el sacerdocio, cambió el sumo sacerdote también, pero los principios son universales, esos no cambian. Cuando diezmamos, sembramos en Dios. Dios no tiene límite, el límite nosotros lo ponemos. Jesucristo dice, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Si nosotros queremos buscar la riqueza en nuestra vida, en todo sentido, qué lindo, ¿verdad? El diezmo es un principio que podemos aplicar. No nos olvidemos de la buena dádiva y del don perfecto que viene del Padre de las luces. ¿Qué les diría yo?
si hay alguien que no entiende, si hay alguien que no compartiera, diezmar, que le pida al Padre de las luces la revelación, el entendimiento y el querer que se lo ponga en su corazón para hacerlo. Entonces, Melquisedec, en el tiempo de Abraham, ¿qué sacerdocio había? El sacerdocio de Melquisedec. Porque no había Levítico, ni había nacido Leví, ni el papá de Leví había nacido. El sacerdocio levítico fue durante el tiempo de la ley. Mire, si lo podemos partir como en tres partes por el tema del diezmo. Aunque Melquisedec fue desde el principio y aparece hasta el final también. Ahora en nuestro tiempo, ¿en qué sacerdocio estamos? En el sacerdocio en nuestro tiempo. Nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. ¿Del orden de quién? De Melquisedec, ¿verdad? Melquisedec, ahí está. Está antes y está después. Hubo como una pausa ahí, ¿verdad? Un paréntesis en ese sacerdocio. Entonces, Abraham entregó el diezmo porque reconoció que delante de él había un sacerdote enviado. Ahí fue Melquisedec, que le daba pan, le daba vino y le daba bendición. Entonces el diezmo debe de darse en la iglesia donde usted sea alimentado espiritualmente, donde le dan pan, donde le dan vino y le dan bendición. No es donde uno cree, ¿verdad? O donde uno dice, donde uno no, yo voy a darlo aquí en tal lugar, mejor, yo quiero darlo aquí. La palabra nos muestra dónde se da el diezmo, ¿verdad? Entonces, aquí termino mi exposición. No sé si hay preguntas, hay sugerencias o aportes.